Saludos amigos y hermanos, este es el Dr. Bostier de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar acerca de los días de los panes sin levadura y de no tener tolerancia al pecado. Hay un tiempo en la Biblia llamado los días de los panes sin levadura. ¿Deberemos los cristianos observarlos? ¿Hay algo que aprender sobre ellos con algún sentido replicable? ¿Y qué tiene que ver con el pecado? ¿Debemos guardarlo al azar o deberíamos ser diligentes en su cumplimiento? Bien, volvamos al Antiguo Testamento. Vamos a leer un par de pasajes aquí sobre esto, en Levítico 23 sobre esto. Levítico 23, comenzando el versículo 5, leemos sobre algo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Entonces, justo después de la puesta del sol, el 14 del mes de Nisan, Abib, que es el primer mes del año bíblico, hay que celebrar la Pascua. Y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras al Eterno, 7 días comeréis panes sin levadura. Por lo tanto, a partir de la noche siguiente a la puesta del sol es un tiempo particular de día santo, de 7 días de panes sin levadura. El primer día es una santa convocatoria y al igual que el séptimo día, lo que significa que se guardan como un sábado. Ir a la iglesia no hace trabajo secular, trabajo escolar, ese tipo de cosas, y en realidad hay muchas ramificaciones cristianas en esto. Tal vez debería mencionar que mucha gente no entiende que los días de panes sin levadura se mencionan en diferentes lugares del Nuevo Testamento, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, en Juan 19, versículo 31, voy a leer esto de la Vulgata Latina, la traducción católica. Juan 19, 31, y los judíos comerá la víspera del sábado para que no quedasen en la cruz los cuerpos en el sábado, porque era grande aquel día de sábado. Pidieron a Pilatos que se le quebrasen las piernas y se quitasen. Permítanme usar un lenguaje más moderno, la versión de Message. Entonces los judíos, como era el día de la preparación del sábado y para que los cuerpos no permanecieran en las cruces durante el sábado, era un día santo ese año, pidieron a Pilato que les rompieran las piernas para acelerar la muerte y que bajaran los cuerpos. En el versículo 32, Message dice, entonces debido a que era la preparación del sábado para los judíos y la tumba era conveniente, colocaron a Jesús en ella. Ahora, debido al término sábado, mucha gente, particularmente al lado protestante, han concluido que esto es una referencia al viernes por la noche, pero en realidad no es a eso a lo que se refiere. Incluso varios eruditos protestantes se han dado cuenta de que Jesús fue realmente asesinado un miércoles y no un viernes. Pero observen que de acuerdo con las escrituras aquí, Jesús fue puesto en una tumba antes del comienzo de un gran sábado, el día grande, un día santo. ¿Qué día fue ese? Bueno, fui a ver algunos comentarios protestantes y algunos católicos, y del comentario bíblico de Jameson Fawcett dice que los cuerpos no debían permanecer durante la noche en contra de la ley mosaica en el sábado, porque ese día sábado era un día grande o un gran día, el primer día de los panes sin levadura, y como coincidiendo con un sábado ordinario, la estación más solemne, el año eclesiástico. Entonces tenemos una fuente protestante que dice, bueno, en realidad este es el primer día de los panes sin levadura, que es un sábado, por cierto, y si usted no guarda los días santos, entienda que se guardan como sábados. No dice eso en Levítico 23, no leí todos esos pasajes, pero eso es parte de ello. Y así mucha gente se confunde porque no guardan los días de los panes sin levadura. Y usted dice, bueno, ¿qué dicen los católicos sobre esto? Bueno, aquí hay algo del comentario bíblico católico Haydock y Juan 19, versículo 31. Los judíos, porque era la preparación para los cuerpos, no permanecerán en la cruz el sábado, porque ese era un gran sábado, el primer y gran día de la fiesta de los ácimos. Eso es ácimos, A-Z-I-M-O-S. Y esa palabra en realidad significa sin levadura. Entonces sí, tanto los católicos como los protestantes se dan cuenta de que Jesús iba a ser enterrado justo antes de los días de los panes sin levadura. Y luego, por supuesto, Jesús resucitó y Jesús fue resucitado, por cierto, fue durante los días de los panes sin levadura. ¿Sabes? Si te imaginas que Jesús estuvo en la tumba por 3 días y 3 noches, como dice la Biblia,
Lo pusieron en la tumba justo antes de que comenzaran los días de los panes sin levadura. Él fue resucitado durante ese tiempo. Vamos a volver al Antiguo Testamento nuevamente, esta vez en Éxodo capítulo 12, comenzando por el versículo 15 al 20. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ahora bien, el primer día, por cierto, la remoción se hizo en realidad en el día de la Pascua, que era un día que se permitía trabajar. El versículo 16, el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ello, excepto solemne, que preparáis lo que cada cual ha de comer. Así que esto nuevamente está diciendo básicamente que guardes el primer día de los panes como un sábado. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se comerá levadura en vuestras casas. Para que no se encuentre levadura en su casa durante 7 días, tiene que ser removida antes del comienzo del día 15. Si cuentan desde el día 15 hasta el 21 y sumas cada uno de ellos, obtendréis 7 días. Versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Llegaremos a lo que simboliza la levadura, pero antes de hacerlo, consideren y observen. Es realmente importante, pero ustedes dicen, espera, esto es solo para los hebreos, los hijos de Israel, pero Dios dejó muy claro que era importante que ellos no estaban supuestos a que tuvieran levadura durante los días de los panes sin levadura. Tanto los pasajes que leí en el Antiguo Testamento como el de 1 Corintios del Nuevo Testamento, que aún no he leído, relacionan los panes sin levadura con la Pascua. De hecho, mientras que la mayoría de los cristianos profesos son conscientes de que 1 Corintios 5:7 enseña eso. Limpiad pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ellos no observan el versículo que sigue, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En realidad, la mayoría de los que profesan ser cristianos no parecen saber que se supone que deben guardar cualquier fiesta bíblica. Sin embargo, creen que tienen sus razones, pero creo que están en un error y podemos demostrarlo bíblicamente. De hecho, tenemos un libro, ¿debería usted observar los días santos de Dios, los días de fiesta demoníacos? Esto está disponible en el sitio web de cdlit.es. Vayan a la pestaña literatura bajo los libros o folletos y lo encontrará. Y entre las escrituras, así como una documentación histórica o citas que muestran que los primeros cristianos se creían que se suponía que debían guardar los días bíblicos, como los días de los panes sin levadura. Ahora tal vez debería citar toda la porción de 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Supongamos que para purgar la vieja levadura, lo cual hacemos físicamente leudando nuestras casas. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora noten claramente que los cristianos gentiles deben estar observando los días de panes sin levadura, porque eso es lo que se vivía en Corinto. Mi esposa y yo hemos estado en Corinto y eso es en Grecia. Y Pablo les dijo, sin levadura como sois. Así que habrían estado guardando los días de panes sin levadura. El problema con los corintios es que no estaban espiritualmente sin levadura. Por eso les digo que debían ser sin levadura, con el pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Y creen esto o no? Ahora en Romanos 3:25 no tienen que ir allí. Pablo escribió a causa por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿esto significa que se supone que no debemos continuar en pecado? Jesús fue nuestro sacrificio de la Pascua. Bueno, por supuesto que no. Unos versículos más adelante, Pablo escribió en Romanos 3, versículo 31. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mientras que la mayoría parece entender las imágenes de la Pascua, un recuerdo de Jesucristo y el sacrificio, muchos no entienden que se supone que no debemos continuar en el pecado, o al menos parece que así no lo entienden. ¿Por qué? Una razón es porque no guardan los días santos de Dios.
Ahora, en cuanto a algunas ramificaciones espirituales, quiero volver a Éxodo, esta vez Éxodo 20, comenzando en el versículo 14. Tres veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Noten que es un tiempo señalado, es un tiempo anual. Mucha gente piensa que no puede decidir a qué hora o a qué día deben guardar el sábado o este tipo de cosas. Y Dios dice que tiene un tiempo señalado. El sábado semanal también tiene eso. Algunas personas piensan que deben tener una comida de Pascua o alguna versión de ella todos los días, cada semana, cada trimestre, cada mes, lo que sea. Pero esto es un evento anual. Bien, vayamos a 2 Crónicas, capítulo 30, versículo 21. Esto va a ser un versículo allí, 2 Crónicas 30, versículo 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban al Eterno todos los días, y los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes al Eterno. No les disgustaba de estar celebrando este día. Ahora, tal vez quiera decir a Esdras, capítulo 6, versículo 22. Dice Esdras 6, versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días. No consideraban que los días santos fueran una especie de carga que hubiera que quitar, que es uno de los argumentos tontos que tiene la gente. Los verdaderos cristianos han guardado durante mucho tiempo los días santos bíblicos. Por cuanto el Eterno los había alegrado y había envuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Ellos guardaron este día con regocijo, y dice, el Eterno los había alegrado por guardar los 7 días de los panes sin levadura. No era una carga inapropiada. Y el regocijo, por cierto, si eres cristiano o esperas serlo, es uno de los frutos del Espíritu de acuerdo a Gálatas 5:22. Guardar los días de los panes sin levadura debe ser regocijante. ¿Qué pasa con la levadura y los panes sin levadura y cosas como estas? Bueno, en el mundo el pecado y la hipocresía son prevalecientes. Igualmente en el mundo hay levadura por todas partes. No solo es en los productos horneados, es en muchos otros productos. La levadura se extiende en la mayoría de los artículos de los que forma parte, se desmorona. En la Biblia, la levadura normalmente representa malicia, maldad e hipocresía, mientras que el pan sin levadura representa sinceridad y verdad. Ahora, el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 16, versículo 3, dice, no comerás con ella pan con levadura. Ahora el Nuevo Testamento dice en 1 de Juan 1:7, su Hijo nos limpia de todo pecado. Y en 1 de Juan 3:4, el pecado es la iniquidad, como dice en la Reina Valera. Infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Jesús señaló que la levadura representa la enseñanza de los fariseos, a quienes él llamó hipócritas. Ellos reclaman ser los líderes de Dios y enseñan su camino, pero a menudo estaban enseñando tradiciones de hombres por las que Jesús los condenó. En cuanto a una parte de eso, quiero mostrar otro libro que tenemos, Esperanza de Salvación, en que se diferencia la continuación de la Iglesia de Dios del protestantismo. Mucha gente piensa, oh, sus maestros son todos buenos. Bueno, eso es lo que la gente pensaba de los fariseos. Este libro y los demás están disponibles en el sitio web cdli.es. Vayamos a Lucas capítulo 12. Tenemos un par de versículos aquí con respecto a la levadura y los fariseos. Lucas 12, comenzando el versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos u otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Según la concordancia exhaustiva de Strong, la palabra griega que Jesús utilizó, y que se traduce como hipócrita, significa un actor bajo un papel asumido.
Los fariseos eran falsos maestros religiosos que pretendían guardar la ley de Dios, pero realmente no lo hacían. En realidad estaban dando falso testimonio y avalaban falsas tradiciones, mientras que algunos protestantes han indicado que los 10 mandamientos están abolidos y que Jesús condenó a los fariseos por guardar los 10 mandamientos. De hecho, Jesús condenó a los fariseos por razonar en torno a los 10 mandamientos, que es lo que hace mucha gente en el mundo protestante grecorromano. Por cierto, este es otro folleto sobre los 10 mandamientos, también disponible en el sitio web cdelis.es. ¿Tienen alguna falsa tradición que sigan? ¿Falsas tradiciones de otras religiones o incluso tus propias excusas de por qué no puedes cambiar o desleudarte en ciertas áreas? Bueno, necesitan examinarse a sí mismos. La levadura es un símbolo de la falsa doctrina y la hipocresía contra la que Jesús advirtió. Vayamos a Mateo capítulo 16, 6 al 12. A veces cuando Jesús hacía declaraciones que eran alegóricas, por así decirlo, los discípulos pensaban que eran literales en esta y una de las veces. Mateo 16, comenzando el versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordéis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y hay algunas doctrinas sobre las que estamos advirtiendo a la gente. Algunas de ellas se mencionan, por ejemplo, en este libro que estamos en proceso de publicar. Un borrador del mismo está disponible en el sitio web de cdelis.es. Quiero ir a Mateo 23. Voy a comenzar con los versículos 13 y 15. Voy a leer esto de la traducción literal John. La mayoría de las veces leo de la Reina Valera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos ante los hombres? Pues no entráis ni dejáis entrar a los que vienen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué coméis en las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones? Por eso recibisteis un juicio más abundante. Esto me recuerda lo que ocurre con la gente, hacer donaciones para el purgatorio, para sacar a la gente del purgatorio. De todos modos, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis el mar y la tierra seca para hacer un prosélito? Y siempre que ocurre, lo hacéis un hijo de la gehenna, y 2 veces más que vosotros. Ahora, con los pecadores no arrepentidos, los que van a experimentar la segunda muerte con el fuego del gehenna, levadura, en esos pasajes está siendo utilizado por Jesús para representar la gravedad del pecado. Jesús describe aún más a los fariseos diciendo en Mateo 23, 28, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y nuevamente, a los predicadores protestantes en general les gusta decir que los fariseos fueron condenados por ser legalistas, por guardar la ley. No, fueron condenados porque no cumplieron debidamente la ley. Ellos razonaron en torno a ella, lo que de nuevo es un problema en el mundo protestante greco-romano. Jesús relacionó la levadura con los fariseos, las enseñanzas pecaminosas en Mateo 16, 12, la religión falsa, ser hipócritas. También lo relacionó con el orgullo. Por ejemplo, vayan a Marcos capítulo 7 y lo retomamos en versículo 14, 23. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para ir, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que
que todo fuera que entra el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpiados todos los alimentos, que la lectura del versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez, todas estas maldades que salen y contaminan al hombre. Bueno, el orgullo hincha, y el apóstol Pablo utilizó específicamente la expresión hinchado de orgullo. En 1 Timoteo 3, versículo 6, cuando advirtió sobre un neófito que se convierte en un líder ordenado por la iglesia, también advirtió en lugar de advertirlo, arrepentirse, que la iglesia de Corinto se envaneció erróneamente. En 1 Corintios 5:2, bueno, la levadura hincha el pan y el orgullo hincha a la gente. La levadura hace que el pan parezca más grande de lo que sería el caso contrario. Mucha gente quiere que la gente piense que son más grandes de lo que son. Es el orgullo de muchos lo que impide que mucha gente no guarden los días santos de Dios, que ellos mismos, en lugar de la iglesia de Dios, se han convertido en jueces en los días sagrados. Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o el sábado. Ahora los traductores ponen las palabras, el cuerpo es de Cristo, pero no, esto está diciendo que aquellos que juzgan como debe ser guardado es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, pero en cambio la gente han sido engañadas de su recompensa por confiar en esta traducción y malas interpretaciones de esto. Y eso incluso se advierte en el siguiente versículo, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ustedes dicen, mientras que no adores a los ángeles, bueno, en realidad el apóstol Pablo se refirió a las fiestas falsas o fiestas paganas como la de los demonios. Muestro el folleto de los días santos y aquí hay algunos símbolos asociados con las fiestas demoníacas. Bueno, los demonios, los ángeles caídos y la gente está básicamente haciendo la adoración de los ángeles cuando no observan los días santos de Dios, pero que cambian a muchas de las fiestas de Dios, del mundo. De todos modos, continúan terminando el versículo 18. Vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, debido a las enseñanzas erróneas, la mayoría de la gente no entiende lo que la iglesia cristiana primitiva enseñó. Tenemos un folleto documentado, continuación de la iglesia de Dios, también disponible en el sitio web cdelis.es. Se trata de más detalles sobre lo que la iglesia primitiva enseñaba. Ahora, algunas personas no saben mucho acerca de la levadura o agentes leudantes, pero básicamente los tipos de agentes leudantes que usan hoy en día son como la levadura seca activa, el carbono de amonio, el bicarbonato de amonio, el amoníaco de panadería, levadura de panadería, polvo de hornear, bicarbonato de sodio, tipo carbonato de potasio, bicarbonato de sodio, también conocido como aceleradores, levadura de masa, madre de arranque en fosfatos monoclaicos. Ahora, algunas cosas no son levadura. La levadura autorizada, la levadura de cerveza, el extracto de levadura, la levadura de turullo y algunas de esas no lo son. Tenemos una lista de todas las cosas en el sitio web cogwriter.com. En el artículo, ¿deberían los cristianos guardar los días de los panes sin levadura? Que es donde provienen la mayoría de mis notas de hoy. De todos modos, los agentes leudantes físicamente hinchan un grano, lo hacen parecer más grande, que todos son más grande de lo que es. Oh hombre, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y pide al Eterno en ti solamente hacer justicia, más misericordia, humillarte ante tu Dios.
El problema de Satanás fue que se negó a caminar en humildad. Él era un querubín ungido, Ezequiel 28:14, lo tenía todo, pero su orgullo se interpuso, Ezequiel 28:17. Los seres humanos a menudo dejan que su orgullo se interponga en su camino y el orgullo enaltece a la gente. La mayoría de las personas no harán lo que Dios quiere que hagan, ya que su orgullo y racionamiento humano influenciado por Satanás se interponen en el camino. Vayan a Proverbios 16. Empezando por el versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en el Eterno es bienaventurado. ¿Confías realmente en Dios y no en ti mismo? ¿Puedes humillarte y cambiar realmente tu vida? ¿Corregir tus faltas? Bueno, puedes con la ayuda de Jesús, como dice en Filipenses 4:13. Abdías 1:3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, no seas alguien que permita que el orgullo de tu corazón los engañe. En Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. En Proverbios 15:33, el temor del Eterno es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Dios quiere que abandones el orgullo, aceptes sus enseñanzas y sea humilde. Entonces Él te concederá el honor. Sé que no siempre es fácil, pero no tienen la fe para verdaderamente humillarse. Y de hecho Jesús habló sobre el tiempo del fin en Lucas 18, versículo 18, dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por cierto, tenemos un folleto sobre la fe. Bien, ¿por qué Jesús tendría que decir eso si todos los cristianos están bien? Muchos dicen creer en Jesús, pero no están dispuestos a humillarse verdaderamente ante Dios. Y esa humildad requiere fe. Yo mencioné antes en Éxodo 12, donde dice, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Ahora, aquellos que intentan obedecer a Dios seguirán esto. Sacan toda la levadura, panes, galletas, etcétera, de sus casas, limpiarán sus tostadoras, eliminarán la levadura física de sus vidas justo antes del comienzo de los días de panes sin levadura, cada año. La mayoría de la gente no tiene la humildad para hacer esto. Y muchos parecen dejar que el orgullo se interponga en el camino de eliminar sus propios pecados. Se supone que siempre debamos examinarnos a nosotros mismos. De todos modos, dice que la eliminación física de la levadura requiere trabajo y el término para día en Éxodo 12:15 es milloín, que es diferente al término normal para día, que es la palabra hebrea que es ubayón en Éxodo 12:16. Y quiero mencionar esto porque la concordancia Strong utiliza el mismo número para ambos, pero son dos palabras diferentes. Esto sugiere que la regla debería hacerse antes del comienzo del primer día. Eso es lo que hacemos. Esto también es consistente con otra declaración en el libro de Éxodo: 7 días no haya levadura en vuestras casas. Por 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y la única manera de eso que suceda es que si lo sacas todo. Permítame leer algo de la antigua Iglesia de Universal, la revista Buenas Nuevas de marzo de 1981. En preguntas y respuestas, pregunta: ¿qué es la levadura? ¿Qué alimentos con levadura deben evitarse durante los días de panes sin levadura? Ya que Dios usa la levadura para tipificar el pecado. El pecado se hincha como la levadura física se hincha. El pan sin levadura es un tipo de una vida sin levadura. Para entender exactamente lo que incluye la levadura, para evitar durante los días de los panes sin levadura, veamos las palabras hebreas traducidas levadura en el Antiguo Testamento. Es una machemetzet, que se refiere a los agentes leudantes, que serían como cosas que parecen como la levadura, el bicarbonatato de sodio, el bicarbonato,
el polvo de hornear y cosas así. Hay otra palabra llamada levadura en los hebreos llamada shehob. Esto significa masa agria. Estos agentes vivos hacen que los alimentos se conviertan en lo que ellos llaman chametz. Y es la palabra significa lo que aquello que está leudado. También se traduce como pan con levadura en otros lugares. El pan con levadura es un tipo de pan que la mayoría de nosotros tiende a comer la mayor parte del tiempo. Lo que comemos pan nos referimos a todos los alimentos que tienen levadura como el pan, los bizcochos, algunas galletas saladas, ciertas galletas, algunos cereales preparados y pasteles. Algunos dulces y otros alimentos también utilizan agentes leudantes. Si alguna vez tienes dudas, verifique los ingredientes en la envoltura. En lugar de comer el pan con levadura, tenemos el mandato positivo de comer pan sin levadura. También comemos pasteles y cereales sin levadura, junto con las carnes, frutas, bebidas y verduras que consumimos normalmente. La mayoría de las tiendas tienen variedad de pan sin levadura y verifique los ingredientes. Los extractos de levadura no son levadura porque está totalmente muerta, no hace que las cosas suban. De vez en cuando surge una pregunta sobre la cerveza y la bebida fermentada o el vino. No hay nada en la escritura sobre deshacerse de las bebidas. De hecho, para hacer el vino, la única vez que intenté hacer vino para mis padres hace mucho tiempo, y no soy un bebedor de vino, realmente no me interesa mucho el vino, usé levadura para hacerlo. Y como uso vino en la Pascua, ellos no se deshacían de todo el vino que tenían. Y luego vienen comentando aquí que los israelitas consumían vino fermentado naturalmente en las fiestas de Dios. Y entonces, si las bebidas fermentadas estuvieran prohibidas, tendrían algo al respecto, pero no lo hace. Ahora bien, si en algún momento durante la fiesta encuentras algún producto de levadura que se te pasó cuando estabas revolviendo la levadura, sácalo de tu propiedad inmediatamente. No, nos ha pasado varias veces, puede que haya constado esta historia antes, pero una de las más extrañas, esta vez Joyce y yo hicimos un trabajo fantástico. Pensé que había desleudado la casa, solo realmente los detalles fueron a cada estado con un detalle increíble. Y entonces, no sé, una media hora antes de la puesta del sol recibimos una caja que era de su madre y abrimos la caja y está llena de galletas. Y pensamos, ¿cómo vamos a deshacernos de esto? Así que lo tomé y corrí a un contenedor de basura que está a un par de cuadras, varias cuadras de distancia, y lo puse allí. Y nos deshicimos de él justo antes de los días de los panes sin levadura. No se lo dijimos a nuestra suegra, pero eso lo hicimos. Ella preguntó cómo estaban las galletas. De hecho, vi en la caja tal vez un par de hormigas en la caja que ella había enviado, así que le dijimos que había hormigas dentro, así que no las consumimos. De todos modos, para concluir con lo que dice la revista Las Buenas Nuevas, Dios quiso que los días de panes sin levadura fueran un tipo para recordarnos que debemos desleudar nuestras vidas y espiritualmente eliminando la levadura del pecado espiritual. No solo durante los 7 días, sino durante toda nuestra vida. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De todos modos, el pan sin levadura se elabora con agentes leudantes. Hay varios tipos de panes planos, incluyendo las tortillas de maíz, que son un tipo de pan sin levadura. El pan sin levadura no tiene que estar hecho de trigo. Bien, y también, por cierto, no tiene que ser bendecido por un rabino judío o seguir las reglas de la cultura judía que están fuera de las escrituras. Y si tiene preocupaciones dietéticas, solo consume una cantidad muy pequeña que no puedes contener. Ahora, como cristianos, debemos de examinarnos antes de la Pascua, así que vayamos a 1 Corintios 11, comenzando en el versículo 27 al 31. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, obviamente, aunque nuestro examen no se limita solo al tiempo de la Pascua, no tienen que ir allí, pero 2 Corintios 13:5, Pablo escribió, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis que vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, o menos que estéis reprobados. Durante los días de los panes sin levadura, mientras evitamos el consumo de levadura y comemos panes sin levadura, debemos seguir examinándonos a vosotros mismos.
Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y la levadura en el pan hace que parezca diferente a la sustancia que realmente es. Ahora vayamos a 2 Corintios 10. Comenzando en el versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Ahora, algunas personas piensan que cualquier ministro que utilice una autoridad eclesiástica es para su destrucción, pero no, hay que evitar eso. Los ministros adecuados que están haciendo es para su edificación, versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta, porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, a la presencia corporal de vida y la palabra menospreciable. Al parecer Pablo comprendió que la gente no lo consideraba tan buen orador y el mensaje es más importante que ser entretenido. Sin embargo, el versículo 11 y 12, esto... Tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Mucha gente se compara con los demás de una manera que no es apropiada. Necesitamos usar estándares de Dios y no los nuestros rebajados. Nos examinamos y juzgamos a nosotros mismos. Y los días de panes y levadura son un buen momento para esto. Vayamos a Romanos 9, leamos algunos versículos aquí, versículo 19. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Eres así diciendo, no tengo que guardar los días de panes sin levadura. Las reglas de Dios tienen sentido, puede que no las entendamos todas o todas las razones no las entendemos todas, porque los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos y los caminos de Dios no son más altos que los nuestros caminos. Pero tenemos que obedecer a Dios y es una de las cosas que el pueblo de Dios ha hecho es guardar los días de panes sin levadura y esto incluye a los cristianos. Ahora, la antigua Iglesia de Dios Universal puso algo más sobre esto. Esto está en la revista Buenas Nuevas de marzo de 1984, un recordatorio importante de cómo la levadura representa el pecado. Y esto dice, vivir en pecado es fácil, ser justo es difícil. Voy a comenzar que solo parece que vivir en pecado es fácil porque el pecado tiene sus consecuencias, como dice el número 32:23, y sabe que vuestro pecado os alcanzará. De todo modo, volviendo al artículo, debido a la textura suave y el pan de levadura, es más fácil de comer que el pan sin levadura. Del mismo modo, seguir el camino del pecado es más fácil que vivir con rectitud. Obedecer a Dios es difícil, incluso para los cristianos, porque todavía tienes la naturaleza carnal que quiere pecar. El pecado se exalta a sí mismo. La justicia construye la humildad. La levadura hincha el pan. Lo mismo ocurre con el pecado. En lugar de permitir que Dios lo gobierne, el pecador se enorgullece. Cuando uno elige vivir la forma de vida justa de Dios, ha basado los deseos egoístas. Dios está mostrando con la analogía de la levadura que Él quiere que escapemos de las garras del pecado y llevemos una vida justa, ya que los placeres son temporales, los beneficios de la rectitud perduran. El pan con levadura que se deja afuera pronto se vuelve duro y mohoso. Los panes sin levadura duran mucho más espiritualmente, los placeres del pecado pasan pronto, el resultado final es la muerte eterna. Por cierto, tienen escrituras citadas para esto, pero no estoy leyendo de nuevo en el artículo cowriter.com. La justicia, en cambio, trae bendiciones temporales y eternas. Ambas, el pecado se propaga fácilmente, la justicia se construye lentamente. La levadura no tarda mucho en propagarse por toda la masa del pan. Así es el pecado, se propaga rápidamente. Mientras que construir el carácter lleva toda una vida. El pecado se basa en el engaño.
La verdad es la base de la justicia. Lo que ves no es lo que obtienes con un pan con levadura. Las bolsas de aire dan la impresión de que hay más en el pan de lo que realmente hay. El pecado también parece ser algo que no es, engañando al pecador para que piense que está obteniendo algo que vale la pena. Solo se está ganando la pena de muerte. Con la justicia no hay engaño, solo la verdad. El pecado prevalece más que la justicia. La mayoría de la gente prefiere el pan con levadura porque considera que su sabor es más agradable. ¿Es realmente mejor? No, no necesariamente. Solo es más común. La gente está acostumbrada a él. Espiritualmente, ciertamente es lo mismo. La mayoría de la gente prefiere vivir en pecado. Debe rechazar el pecado y elegir una vida justa. Y por supuesto está bien comer pan con levadura durante todo el año. De hecho, una ofrenda durante el día de Pentecostés involucró pan con levadura. Así que Dios no está en contra de ello. De todos modos, el pecado construye una falsa imagen. La rectitud construye el verdadero carácter. El pan con levadura da una falsa impresión. Lo mismo ocurre con el pecador. Los pecadores pueden parecer impresionantes por fuera, pero es la apariencia. Necesitamos reconocer el pecado y muchos no pueden hacerlo porque la mayoría de la gente pasa por alto la simple definición de Dios sobre el pecado, que están citando la antigua versión de Reina Valera, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete el pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Discernir el pecado es una cuestión de aplicar la ley de Dios y estos son sus 10 mandamientos. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Se supone que debemos resistir el pecado. A lo largo de la Biblia vemos el uso de 7 para la terminación en relación con los días de los panes sin levadura. El 7 representa la eliminación completa del pecado y se supone que debemos arrepentirnos del pecado. Si lo tenemos, se supone que debemos confesar nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo hará. ¿Vas a vencer todos los pecados de una vez? Bueno, absolutamente no. Algunos pecados están tan profundamente arraigados, habitualmente que tardan años o décadas en ser superados. Pero no uses eso como una excusa para continuar pecando. Pregúntate a ti mismo, ¿estás diciendo como antes que este pecado tiene control como antes? Si la respuesta es no, estás creciendo, estás progresando. Y el mundo está sumido en la miseria a causa del pecado. Sin embargo, la humanidad rechaza la propia fiesta de los panes sin levadura, que representa un proceso que sacaría al mundo del pecado. Y ojalá lo guarde, y lo guarde con diligencia. Si esfuerzas liberando tu vida del pecado, serás muy bendecido, dice Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Dios es fiel, y voy a leer 1 Corintios 10, 12 al 13, y esto tiene que ver con el orgullo, entre otras cosas. Versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Bien, no dejes que el orgullo se interponga en tu camino, pero tampoco disculpes tu pecado. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Puede que hayas orado, puede que hayas caído, puede que hayas pecado y cometido el mismo pecado varias veces, pero deberías estar progresando. No use la excusa de que lo intentaste y fallaste. Dice en Zacarías 4:6, no tienen que ir allí. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Eterno a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, ni con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Y voy a leer Juan 14, versículos 16 a 17, la versión Faithful. Y yo le pediré al Padre que os dé otro consolador para que esté con vosotros a través de la era, incluso el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo recibe ni lo conoce, sino que vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará dentro de vosotros, no os dejará de huérfano, vendré a vosotros. Yo mencioné esto antes en Filipenses 4:13, pero no lo cité. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no te rindas. Ahora vayamos a 1 de Juan 1 al 8 al 10. Los días de los panes sin levadura son un recordatorio anual. Si la gente fuera perfecta después del bautismo y la Pascua, tal vez Dios no tendría los días de panes sin levadura. Pero no somos perfectos.
Primera de Juan, versículo 8. No decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Los días de los panes sin levadura, por cierto, es para eliminar el pecado. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que es propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos está mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él está verdaderamente el amor de Dios, que se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, Jesús guardó los 10 mandamientos, Jesús guardó los días santos. Dios sabía que no íbamos a ser perfectos. Ya guardamos los días de los panes sin levadura. Ahora dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vayamos a Romanos 6:1 al 4. Para la mayoría de las personas que comienzan estos días de los panes sin levadura, al menos en ciertas culturas occidentales, es totalmente nuevo no tener producto con levadura durante una semana. Es algo inaudito. Así que las cosas cambian en la vida cristiana. Se supone que las cosas cambian. Romanos 6, comenzando el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviríamos aún en él? Así que justo después de la Pascua vienen los días de panes sin levadura para que mostrarnos que se supone que no debemos continuar en pecado. Porque no los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviríamos aún en él? Y no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ciertamente es nuevo para las personas que nunca han guardado los días de los panes sin levadura, e incluso para los que los han guardado. A veces incluso era algo nuevo para mí, e incluso ahora por lo general tengo pan la mayoría de los días para el almuerzo, por lo que voy a cambiar, por lo que es incluso nuevo para mí, a pesar de que lo he hecho durante décadas. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Debemos ser diligentes con el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive, así también vosotros considerados muertos en pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso no significa que estando muerto al pecado, que se supone que debas salir y pecar. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis sus concupiscencias. Oye, se supone que no debemos pecar. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Así que no te pongas en una situación en la que vayas a pecar. Y por vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por cierto, los protestantes han malinterpretado esto. Nuevamente, un libro que tenemos aquí sobre cómo nos diferenciamos de los protestantes, Esperanza de Salvación. No estamos bajo la pena de la ley, como se supone que no debemos pecar. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ciertamente no. Vayamos a los versículos 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Por qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Se supone que no debes continuar en el pecado, conduce a la muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, para ser siervos de Dios,
debemos obedecer. Tenéis por vuestro fruto la santificación como a fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, se supone que no debemos guardarlos al hacer los días santos, los días de los panes sin levadura. Quiero leer Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Por supuesto, eso tiene una aplicación física, también tiene una espiritual. Vayamos a 2 Timoteo 2:15. El apóstol Pablo escribió: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiero ir a 1 de Pedro 5:8 y considera lo siguiente. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estar vigilante. Satanás quiere devorarte. Satanás es real. Tiene una opción. No voy a leerlo, pero en Deuteronomio 30, 15 al 20, leeré la primera parte. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y se supone que debes elegir la vida. Tienes que elegir. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Estamos viviendo el camino de vida de Dios, no el camino de la muerte. Vayamos a Juan 6. Juan 6, quiero comenzar a leer los versículos 48 al 51, algunas palabras que Jesús también dijo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y por cierto, el maná no tenía levadura. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El maná no tenía levadura, por cierto, durante un servicio de la Pascua que Jesús habría guardado, pero algunas personas llaman la última cena. Y el servicio de la Pascua, nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios lo observamos. Usamos pan sin levadura, generalmente hablando, aunque la levadura está por todas partes y lo toleramos, el pecado está por todas partes y toleramos nuestros propios pecados más de lo que deberíamos. Se supone que deberíamos llevar una vida sin levadura. Me gustaría leer algo que el difunto pastor general de la antigua Iglesia de Dios Universal, Herbert W. Armstrong, escribió, y esto está bajo el título llamado Propósito de la Fiesta. Esto es de la revista Las Buenas Noticias de marzo de 1979. Entonces, el propósito de la fiesta. Aprendamos el significado completo de esto. ¿Por qué Dios ordenó estos días de fiesta? ¿Cuál fue su gran propósito? Vayamos ahora a Éxodo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, el cual habéis salido de Egipto. Este era el 15 de Abib, que es el primer día de los panes sin levadura. Versículo 6, 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Esto se hace por lo que hizo el Eterno. Es un memorial. Te será una señal, como una señal, una prueba milagrosa de identidad para ti, sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque la ley del Eterno está en tu boca. Por lo tanto, debes guardar esta ordenancia. Terminé poniendo el King James aquí, pero Herbert W. Armstrong continúa: oh, amados hermanos, ¿ven el maravilloso significado? ¿Comprenden el verdadero significado de esto? ¿Ven el propósito de Dios? La Pascua representa la muerte de Cristo para la remisión de los pecados pasados. La aceptación de su sangre no perdona los pecados que cometemos. No nos da la licencia para continuar en el pecado. Por lo tanto, cuando aceptamos nuestros pecados, son perdonados solo hasta ese momento. Nuestros pecados pasados, por supuesto, que podemos confesarles a otros. Pero nos detenemos ahí. Los pecados pasados son perdonados, pero si seguimos siendo seres de carne, seguimos sufriendo la tentación. El pecado nos tiene en su garra. Nos hemos convertido en esclavos del pecado, en su poder. Somos impotentes para liberarnos de él.
hemos sido esclavos del pecado. Entendamos el cuadro, el significado. Ahora bien, ¿hasta qué punto pueden los cristianos echar fuera el pecado completamente? En Mateo 5:48 Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como el pecado, la levadura se hincha, el 7 es el número de Dios para la terminación. Los cristianos deben seguir la Pascua, los 7 días de pan sin levadura. Me gustaría ir a algo de Judas. Quiero leer un par de cosas diferentes de Judas. Primero, Judas solo tiene un capítulo y voy a leer el versículo 24. Judas escribió: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Ahora, ya he citado o mencionado Filipenses 4:13, sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Judas está diciendo básicamente lo mismo: si confías en Dios, Él no se dará por vencido contigo. Incluso si caes y tropiezas. Ahora bien, Judas también advirtió en versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una de las razones por las que esto es interesante es porque en el siguiente versículo él entrelaza esto con la liberación de Egipto. Durante los días de panes sin levadura, dice el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Como escribió Pablo en Romanos 3:25, pero el sacrificio de Jesús, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y bien puede después destruir los que no creyeron, como si sabes que tienes fe y crees, bueno, haciendo lo que Dios dice. Ahora bien, Santiago escribió, Santiago 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y Pablo escribió, no tienes que ir allí, pero Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino hacedores de la ley serán justificados. Ahora voy a ir a Hebreos 10. Tal vez quieras ir allí, voy a leer los versículos 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del gol de fuego. Eso no significa que si sabes que no debes hacer algo y terminas haciéndolo, no hay sacrificio por el pecado. Pero si sale y dice, bueno, cometí, digamos, fornicación, voy a ir intencionalmente a hacer esto, entonces tienes un problema con esto. De todo modo, el Antiguo Testamento enseña a purgar la vieja levadura. En 1 Corintios 5:7, desde un punto de vista físico, no es fácil obedecer esta enseñanza físicamente. Es más fácil no purgar o quitar la levadura de nuestras viviendas, particularmente si nunca lo has hecho antes. Si no lo has hecho nunca, realmente necesitas buscar en todas partes. Te sorprendería de los lugares donde puedes encontrar alguna migaja o de lo que sea, pero espiritualmente, al no guardar estos días de los panes sin levadura, muchos no comprenden que tienen que vivir de la manera que Jesús enseñó. Muchos, en cambio, aceptan una falta de religión de afuera, y Jesús dijo, si no me amas, si me amas, guarda mis mandamientos. Y una de las cosas que Él ordenó en el Antiguo Testamento es guardar los días de panes sin levadura. Vayamos a Gálatas capítulo 5. Hay muchos líderes de varias iglesias grecorromanas, protestantes, que tienen sus propias opiniones sobre varias cosas, muchas veces basadas más en la tradición, en lo que la iglesia primitiva enseñó, lo que realmente enseñó y lo que la Biblia realmente enseña. A pesar de que varios grupos reclaman así la Escritura, el apóstol Pablo les advirtió a los Gálatas
Gálatas 5, comenzando el versículo 7. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Yo tenía gente que decía, oh, la razón por la que yo no voy a hacer lo correcto es tal y tal, era un buen cristiano, o ella no hizo esas cosas, o tal o cual, era gran ministro, él es tan bueno, no puede estar equivocado. ¿Quién, dijo Pablo, os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Si estás siendo llamado ahora, no te confíes en falsas enseñanzas y ejemplos equivocados. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo estaba advirtiendo a los cristianos que no debían permitir un pequeño compromiso con el mundo, aparentemente incluyendo argumentos de amigos o conocidos o familiares que los afectan. Los cristianos que han guardado los días de panes sin levadura lo entendieron entonces, y esperemos que los que lo hacen hoy también. Un poco de pecado no es bueno. En Mateo 7:21, Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, en el mundo grecorromano y protestante habrá gente que dirá, bueno, hay ciertos milagros y señales y maravillas. Vemos a expulsar demonios, tenemos acceso a lo que sea. Veamos lo que Jesús dice sobre eso, versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La gente está caminando por Satanás y no por fe en eso. Y Jesús está hablando de la gente que dice ser cristiana porque los llaman Señor. El versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es una de las razones por las que he mostrado este libro en varias ocasiones, el folleto de los 10 mandamientos, ya que muchas personas practican la anarquía, aunque no se den cuenta de lo que hacen, y si ellos guardan los días santos de Dios, esto también los ayudaría. Muestro el folleto de los días santos, particularmente los días de los panes sin levadura, que representan la eliminación del pecado. Durante los días de los panes sin levadura no se come levadura, así que por eso es un recordatorio. Oh, no puedo hacer esto, para recordarte que debes evitar el pecado, poner fuera el pecado de tu vida y luego comer los panes sin levadura, lo cual haré durante los días de pan sin levadura, evitando el pan con levadura. Te recuerda, oh, estos son los días de los panes sin levadura. Así es el momento de no solo enfocarse en comer un pedazo de pan, sino de estar creciendo espiritualmente. En cuanto a los días de pan sin levadura, vemos que se menciona algunas veces en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Hechos 12:3, dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. No dice que esos días hayan terminado, que hayan desaparecido, y por cierto el libro de los Hechos fue escrito por Lucas en un griego de nombre Teófilo. Y si los cristianos no estuvieran guardando los días de los panes sin levadura, él habría tenido que explicar esto. Pero no tuvo que explicar esto porque Teófilo sabía lo que era. ¿Por qué? Porque los gentiles guardaban los días de los panes sin levadura. Además, en Hechos 26, Lucas escribió, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos a Filipos. Incluso el santo patriarca ortodoxo griego Juan Crisóstomo se dio cuenta de que esto es una prueba de que Pablo guardaba los días de los panes sin levadura. Crisóstomo escribió, y esto es su homilía 43 de los Hechos de los Apóstoles, y zarpamos de Filipos después de los días de los panes sin levadura y llegamos a Troas en 5 días, donde permanecimos 7 días. Así que la cita escrita, y luego Crisóstomo escribe, porque me parece que se propuso celebrar la fiesta de las ciudades más grandes. Sí, Pablo está celebrando la fiesta. Si él hizo un punto de celebrarla en una ciudad grande o no, tal vez lo hizo. Pero Pablo estaba guardando los días de panes sin levadura. Esto es lo que después de Jesús resucitó en los días no desaparecidos, fue en Macedonia, que fue gobernada por los romanos. En estos días no estamos limitados, por cierto, a observarlos en Jerusalén, como algunos afirman falsamente. Por lo menos en 2 lugares del Nuevo Testamento fue en áreas gentiles. Vemos que se guardaban los días de los panes sin levadura. Una vez en Corintios y luego la otra mitad que acabo de leer aquí. Si los cristianos no estuvieran guardando los días de los panes sin levadura, ¿crees que Lucas o Pablo lo dirían? Dice que Pablo los guardaba. Ahora, por cuanto a la tradición, muchas tradiciones que la gente tiene esperan que venga de la verdadera iglesia, pero la realidad es que hay gente como el apóstol Juan que guardaba la Pascua y los días de los panes sin levadura.
Y permítanme leer algo que el apóstol Juan advirtió. Esto está en Primera de Juan 2, comenzando en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros. Ellos decían ser cristianos, afirman ser cristianos apostólicos, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es bien sabido, uno de los primeros cambios documentados, la práctica del apóstol Pablo, fue cuando otros cambiaron la fecha de la Pascua al domingo. Y los que hicieron, en su mayoría, aparentemente no guardaron los días de los panes sin levadura, y sus descendientes espirituales no hacen eso hoy. Permítame decir otra cosa, la antigua Iglesia de Dios de la Radio enseñó, esto es de abril de 1954. Observar solo la Pascua y luego no observar los 7 días de los panes sin levadura significa en el simbolismo aceptar la sangre de Cristo y luego continuar en pecado. Y de nuevo, los días de los panes sin levadura vienen justo después de la Pascua. Y nos muestra que nuestros pecados han sido perdonados. Se supone que ya no debamos andar en pecado. No solo se supone que no caminemos en pecado, sino que debemos ser diligentes. Debemos tomar medidas para hacer un par de cosas. De nuevo, no comer ningún pan con levadura. Entonces no tenemos que comer eso. Sin embargo, también hay que tener cuidado. Por cierto, recuerdo que una vez salí a comer durante los panes sin levadura y trato de no ir al restaurante los días de panes sin levadura por varias razones. Porque es difícil evitar la levadura. Y entonces pide una ensalada, piensas que es seguro, ¿verdad? Pues bien, ponen picatostes en la ensalada y así es difícil evitarlo. De todos modos, durante los días de los panes sin levadura estamos atentos a la levadura, también estamos atentos al pecado en nuestra propia vida, porque puede aparecer en lugares y en formas que no esperamos. Y también comemos pan sin levadura. Al comer pan sin levadura nos recuerda que debamos ser humildes, como un pedazo de pan plano, porque de nuevo, cuando la gente tiene levadura en el pan, lo hincha. Los días de los panes sin levadura nos ayudan a darnos cuenta más claramente de que Satanás y el pecado están a nuestro alrededor. Evitando consistentemente la levadura es un símbolo de hipocresía durante los días de pan sin levadura, mientras estamos expuestos al mundo y comiendo pan sin levadura todos los días. Esto nos ayuda a comprender mejor la necesidad de ser cuidadosos en la forma que normalmente vivimos nuestras vidas. Aunque los días de panes sin levadura se mencionan por primera vez en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento donde aprendemos más plenamente que la levadura de hoy representa la falsa religión y el pecado. El Nuevo Testamento muestra una conexión entre el sacrificio de Jesús y la eliminación del pecado en nuestras vidas. La levadura, según Jesús, es el símbolo del pecado y la hipocresía, y se supone que no debemos tolerarlo. Al riesgo de repetirlo, quiero releer ahora al apóstol Pablo en Gálatas 5, 7 al 9. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Durante los días de panes sin levadura, los recordatorios físicos, el evitar la levadura y el consumir panes sin levadura deben ayudarnos a enfocarnos más en remover el pecado de nuestras vidas. Pero note, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado lastima todo. No es como un pequeño de pecado está bien.
Pero por eso leo de nuevo, un poco de pecado no está bien, un poco de levadura leuda toda la masa, según el apóstol Pablo. Ahora volvamos a algo que escribió Pedro. Voy a leer un par de versículos más en los que leí antes. Primera de Pedro 5:8, Pedro escribió: sed sobrios y velad. Así que ser vigilante, cuídate de las cosas, cuídate del pecado durante estos días. Cuidado con la levadura. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora vayamos a segunda de Pedro, esta vez segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia. El autocontrol es algo que debemos aprender, incluso evitando la levadura, así que guarda los 7 días. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tuvimos que limpiar nuestras casas de levadura, simbólicamente mostrando que nuestras vidas espiritualmente han sido limpiadas del pecado. Deberíamos estar, ya sabes, solo así sobre esto. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estad atentos, igualdad, con diligencia los días de panes sin levadura, no te desvanezcas, no te confíes en falsos argumentos que te impidan obedecer al Dios de la Biblia. El apóstol Pablo escribió que debemos guardar esta fiesta. Nos recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. Evita la levadura, evita el pecado, todo ello. No toleres el pecado, elimínalo de tu vida. Saquen la levadura de sus casas, guarden los días de los panes sin levadura. Este es el doctor Bostiel para la continuación de la Iglesia de Dios.